transmisión iríamos a ponerla siempre que vamos a cambiar los equipos de corte o cuando vamos a inyectar la grasa en la transmisión. Entonces, para el cambio de los equipos de corte tendríamos esta herramienta que consta de la copa para la tuerca, cuchilla y el bloqueador. Y aquí vamos a mostrar la grasa para saber cómo cambiarla también. Entonces, para soltar el accesorio, el primer instrumento que voy a usar es este bloqueador, y lo inserto por acá hasta que me llegue a un punto en el que bloquea. Aquí suelto como si estuviese ajustando porque es rosca izquierda. Entonces, como si apretara, suelto para evitar que el sentido de giro me suelte, sino que al contrario va desajustando aún más. Entonces, en este punto va a salir la tuerca, va a salir el protector tuerca, sale el acople inferior, sale la cuchilla y sale guardapolvos y acople superior. Siempre que vayamos a cambiarle la grasa, debemos tener la transmisión en esta forma. Es para, obviamente, aprovechar el momento y hacerle limpieza, porque esto se puede aglomerar pasto y aumentar la temperatura por la aglomeración de pasto, ¿no? Entonces, aprovechamos, hacemos la limpieza. Con esta parte de la llave vamos a soltar el tornillo. ¿Listo? Entonces, esta función se va a hacer cada 50 horas de trabajo. Entonces, sale el tornillo y con el potecito de grasa lo voy a enroscar acá y más o menos aplica 1 centímetro por cada cambio. Entonces, esta grasa no es cambio de grasa, sino engrase como tal, porque no está cambiando la grasa, no está saliendo grasa vieja, sino que en las 50 horas la grasa se va secando y vuelve a quedar desocupada para que inyectemos más o menos 1 centímetro de grasa. Más o menos el centímetro de grasa es lo que aplicamos en el cepillo de dientes, ¿no? Ajá. La lineacita que aplicamos, más o menos esa sería la cantidad de grasa por cada cambio. Pero cuando tú la pones, la enroscas ahí, ¿cómo sabes la cantidad? Perdón, esta no tiene. Porque imagino Yo que la yo- enrosco acá, ¿cierto? Si señor. yo primo ahí, ¿cuánto es la o, cantidad? o el muchacho la enrosca acá, entonces más o menos. Sí, es más o medir menos de a aquí. centímetro. Ah, ok. ok. De a centímetro, Porque es de arriba. centímetro, Es que de acá 1 centímetro. Ya, ya. Más Lo o que menos hace esto va a cambiar 8 veces la grasa. Ah, ok. ¿Tu vida alcanza para 8 ocho veces cada 50 Cada horas, son 50 400 horas de trabajo. Una pregunta, tú dijiste, ¿esto es para cuando cambio al hilo o simplemente cada 50 horas? Cuando la grasa se cambia, hay que tener la transmisión así, es decir, desmontar todos los accesorios. O sea, Pero la pregunta que quiere decir ella es: cuando al cambio momento de los hacer el accesorios- cambio de accesorio al hilo, no hay necesidad de. de engrasar no, es No. cada 50 Cada horas. 50 La horas. grasa es cada 50 horas. El cambio de accesorios sí lo determinan ustedes dependiendo del espacio en el que vayan a trabajar. Entonces, cada 50 horas el cambio de grasa, ese es uno de los cuidados que debe tener el que opera la máquina, ¿no? Ok. En este punto ya vamos a colocar tanto cuchilla como yoyo. Entonces les voy a explicar. Este lado está el yoyo. Uy, qué pena con ustedes. Entonces aquí estaría el accesorio de corte nylon. Y para poner los ambos equipos de corte sería el siguiente paso. Entonces, para poner cuchilla vamos a usar acople superior, guardapolvos. En este punto ponemos la cuchilla que quede soportada sobre ese buje. ¿Listo? Al quedar soportada sobre ese buje, voy a evitar que quede vibrando, ¿no? Luego de esto, aquí vemos el buje como tal y que la cuchilla quede sobre el buje. ¿Listo? Luego de esto voy a poner el acople inferior que también casa. También tiene que pasar ahí. También está casando en esa parte. Dame un segundo.
Entonces también entran las estrías sobre el eje. Luego iría el protector tuerca y la tuerca. Entonces la función de este es proteger el desgaste de esta por fricción, tanto de tuerca como del eje. ¿Listo? Entonces para usar la cuchilla y que no me impida, digamos, bajar el corte bien al ras, el derecho no sería trabajar la máquina plana, sino que a la cuchilla darle 15 grados de inclinación para que el extremo de la cuchilla sea el que va a cortar la grama, más no esta O sea, parte. ¿te refieres cuando lo está usando? No mantenerlo horizontal, sino levantar 15 unos 15 grados de grados inclinación. del piso. Exacto. Entonces, esa inclinación va a hacer que este extremo sea el que tenga el contacto con el pasto. Y por fricción no se va a gastar tan rápido este. ¿Listo? Igual con el yoyo. Entonces, con el yoyo vemos que tiene la misma tolerancia que esto. Entonces, simplemente 15 grados de inclinación y ya el nylon es el que va a llegar a la grama. ¿Listo? Sí. Así colocaríamos la cuchilla. Para colocar el yoyo, entonces suspendo la tuerca, suspendo protector tuerca, retiro este y suspendo la cuchilla, pero vuelvo a poner el acople. Entonces con el yoyo van los dos acoples juntos. Con la cuchilla va la cuchilla en medio de los acoples. ¿Listo? Entonces como vamos a poner yoyo, ponemos nuevamente los dos acoples juntos. El bloqueador. Esto es para poder ejercer fuerza en la rosca sin que se gire y como si soltara. Entonces como si soltara, nuevamente voy a ajustar. Este se ajusta únicamente con la fuerza que me genere la mano. No necesito otra herramienta. Listo, y retiro el bloqueador. Aquí estaría ya puesto el accesorio de nylon. Me dices que esto se utiliza cuando hay mucha piedra en el... Cuando el espacio está lleno de piedras o de pronto tiene muchos bordes, ahí se usaría el nylon. Entonces, este nylon va a irse agotando periódicamente y también tiene una reserva interna. Entonces, ahorita tiene más o menos 12 metros incluidos ya. Cuando se vaya gastando el nylon, entonces el modo de sacar más nylon sería el siguiente. Entonces, saco esta y lo giro un punto, ahí va a empezar a salir. ¿Listo? Giro un punto y va a empezar a salir, pero este nylon tiene una medida de uso adecuado, entonces que un extremo llegue a la siguiente salida y viceversa, que este llegue a la siguiente salida. O sea, Ese sería el largo ideal. Entonces, si usamos más nylon, más centímetros de nylon, por cada centímetro va a estar perdiendo fuerza. Entonces muchas veces no es, digamos, que la máquina esté desforzada, sino que es mucho nylon que le estamos poniendo. ¿Listo? Entonces la medida exacta es de una salida a la siguiente. Igual es de una salida a la siguiente. Pero esto va a llegar el punto en el que se acabe, ¿no? Entonces, listo, como si se acabara. También se puede volver a cargar. Aquí usamos la herramienta para soltar esta mariposa. Pero ustedes notan que para sacar el nylon no es necesario soltar la mariposa, sino únicamente para cargarlo nuevamente. ¿Listo? Entonces, este suelta como la tuerca igual, rosca izquierda. Entonces, como se ajustara, suelto. Aquí ya lo puedo hacer manualmente. Entonces acá suelta la mariposa. Este resorte es el que me permite hacer la función de alar y girar un punto para sacar el nylon. Entonces este es el que permite esa función. Esta rosca hay que tener siempre en cuenta de que es rosca izquierda, porque cuando vamos a soltarla a veces perdemos la noción y esto es metal sobre plástico. Entonces llega un punto en el que de tanta fuerza cede el plástico del metal y obviamente se gira. Entonces hay que tener la noción de que esto es rosca izquierda y que únicamente se quita para cargar nuevamente. ¿Listo? Entonces sale este accesorio y aquí ya encontramos el depósito del nylon. ¿Listo? ¿Ese nylon lo venden independiente? El nylon ahorita vendría con 12 metros más o menos.
Pero ya vendemos las presentaciones distintas de nylon, que por acá están. Podría ser esta más o menos, le alcanza para otro cambio, porque vienen 10 metros. ¿Y eso cuánto vale? Se le vale 10.000 pesos. Ah, ok. Se le vale 38.000 pesos, que ya viene un poco más cantidad. Más cantidad. Y ya como este, 80.000, Ok. que obviamente es mucha más reserva. Si de pronto ya pensamos en más reserva, pues ya está. Tamaño familiar. Sí. Listo, entonces vamos a volver a enroscar el nylon para que ustedes se den cuenta cómo es el derecho. Listo, entonces acá van a ver unas flechas que me indican en qué sentido debo enrollar el nylon. Y acá van a ver unos enganches, que es donde deben ir estos enganches que yo le voy a hacer a cada tira del nylon. Entonces ese doblez me va a permitir que tenga un punto de agarre el nylon sobre el yoyo. Sí. Entonces, ¿cómo lo hago? En el mismo sentido de la flecha. ¿Listo? Ok. Engancha en el mismo sentido de la flecha. Igual este. Entonces ya estando enganchados así, en el sentido de la flecha voy a enrollar y que cada tira quede por cada carril. Sí. ¿Listo? Templadito. Entonces si me puedo hacer el favor. Claro. De esta manera sería para cargar el nylon. Si tienen nylon 2.7 y de pronto el terreno ya está limpio de piedras y eso, pues 2.7 que te puede- refieres al diámetro. ¿O? sí, al diámetro. Entonces el 2.7 le va a permitir que le ponga más metros. Ah, ok. Pero si el terreno está aún congestionado de piedra, entonces usamos el 3.3, que no le cabe tanto nylon, pero al ser más grueso se revienta menos. Ah, ok. ¿Listo? Entonces ahí esas dos dimensiones de nylon le sirven para la máquina porque es de uso, pues, de uso fuerte, ¿no? Ujú. ¿Qué material es ese nylon? ¿Nylon? Sí, Plástico. ¿Nylon resistente? sí, señora. Lo que pasa es que no todas las calidades del nylon pues son iguales. Digamos, hay nylon que le venden el metro a 200 pesos o a 300 pesos. Pero es un nylon que se va a reventar mucho más rápido. El nylon steel pues ya obviamente es un poco de más calidad en comparación de las otras marcas. Listo, entonces luego de que hayamos enrollado de esta forma el nylon, la tira más corta la voy a sacar por una guía y la siguiente le doy media vuelta y la saco por la siguiente guía de enfrente. Pues aquí quiere decir que esta está un poco más larga, ahí deberíamos cortar el exceso, ¿no? O sea, siempre debe quedar al mismo. Siempre debe quedar en la misma distancia del ojalete. ¿Listo? Entonces yo voy a poner esto acá, este nylon en estas guías únicamente para que me facilite la postura en los ojaletes y que no se me vaya pues a desenrollar y perder todo el trabajo que ya pues sí toma tiempo realmente. Entonces un extremo por un ojalete y el otro por el siguiente. Aquí vemos que se sale de la guía y igualmente acá se sale de la guía y acá vuelve a quedar cargado. Entonces la mariposa se pone de la siguiente forma: yo oprimo y enrosco es el cabezal Ah, ok. para encontrar así la rosca, que el resorte no me impida pues encontrar la rosca, y ya empiezo a ajustar manualmente. Entonces esta mariposa tiene un punto en el que frena la rosca. Hasta ahí es la sujeción de esa parte. No debo usar la herramienta acá para ajustar porque obviamente va a dañar, ¿no? Entonces este es manualmente, ¿listo? Y volvemos a medir que quede de un extremo a la siguiente salida. De un extremo a la siguiente salida. Aquí me habría pasado 1 centímetro, pero aquí obviamente ya está mucho más largo. Entonces por cada centímetro que le
que le quede más de nylon, está reduciendo más o menos de 800 a 1000 revoluciones la máquina. Eso es pérdida de fuerza, que en el rendimiento pues se va a notar, ¿no? Entonces aquí vamos a cortar el exceso de nylon. Este centímetro ya le estaría quitando bastante fuerza a la máquina. Entonces muchas personas tienen la noción de que entre más largo el nylon, más rendimiento, pero no. No es así. Y Se está forzando más la Y, máquina. Exacto. y la máquina con el nylon también debe ir a los 15 grados. La Sí, diadita sí. nunca horizontal. Entonces, para cortar 15 grados de inclinación, que el nylon sea el que toque el pasto. De lo contrario, el desgaste acá va a ser Claro, ya tenaz, está. ¿no? Porque pues debe tener su respectiva inclinación. Ok. Listo. Y por ese lado sería el uso de la transmisión. Entonces recuerde que cada 50 horas el cambio de la grasa. Recuerde que no es bueno usar tan largo el nylon. Por el lado de la cuchilla. Generalmente es este largo, el que da la medida de. Exacto. Medio círculo. Ujú, medio sí. Y este lo mido a este lado. Sí, ¿Sí? señor. ¿A ¿Y dónde este? es? Hacia este lado. Ah, ok. De todas maneras está más corto, ¿no? Está un poco corto, pero ahorita al despegue de la máquina, pues Ya debería. empieza a- En el siguiente punto ya le corremos. Exacto. Y por el lado de la cuchilla, deben tener en cuenta de que si la van a afilar, que sea un afilado manual con lima triangular, no con esmeril, porque el esmeril aumenta bastante la temperatura y le quita resistencia al metal. ¿Listo? Y que si van a afilar, sea un afilado parejo, uniforme, en todas las caras. O sea, eso es manual. Eso es Con con lima triangular y manualmente. o sea, siempre se tiene que lijar esas cuchillas. ¿Cada cuánto? Bueno, eso Dependiendo también depende. del uso. Si ustedes, digamos, necesitan cortar el pasto, pero no lo pueden, digamos, ¿cómo le explico? Si necesitan que el pasto no crezca tan rápido, o sea, retardar el crecimiento del pasto, no le saquen filo a la cuchilla. Pero si necesitan que el pasto crezca más rápido, ahí sí afilen la cuchilla, Ah, ok. porque lo que va a hacer es un corte por poda. Mientras que sin filo va a cortar es por golpe, entonces retrasa el crecimiento del prado. ¿Listo? Y que siempre, o sea, si la van a afilar, que quede pues bien balanceada. ¿Cómo es la posición de la lima para limar? Serían 30 grados aquí en la caja de la cuchilla. ¿Qué le hicimos? Coge la cuchilla. Aquí en la cajita de la cuchilla. Dice que, vuelvo y repito, que es lima plana o triangular y 30 grados de inclinación en el afilado. Entonces cuando ya tengan que volver a afilar, ya ustedes miden con esta parte de la caja. Entonces el centro acá y aquí tienen los 8 niveles que puede manejar al momento de afilar. La vida útil de la cuchilla es hasta que llegue a este tamaño. Entonces realmente es bastante, ¿no? Y por el calibre del metal, pues nos damos cuenta de que es un material más resistente que las cuchillas normales. Entonces aquí O sea que cada vez que se vea que la lima está sin filo, sin filo. se va desgastando. O es el trabajo el que desgasta. Sí, obviamente el trabajo es el que va a hacer que se vaya desgastando, Ya. pero el afilado también, porque al afilarlo usted va comiendo metal, Entonces aquí están los 8 niveles que debería cumplir la O cuchilla. sea, como en este caso lo que necesita es solamente es el podador, no para que crezca, sino para Ah, que sí, se mantenga. entonces la pueden instalar. ¿Cada cuánto hay que, en ese plan de trabajo? Bueno,
De esa manera tendríamos que determinar que el pasto, pues, o sea, que el terreno esté limpio, ¿no? Porque, digamos, con una piedra podría amellarse y perder filo y ahí... De todas maneras, estar constantemente mirándola cuando se le haga exacto. mantenimiento. Revisándola, digamos que terminaron el trabajo y si se dan cuenta de que quedó muy amolada, pues vuelven y le pegan. Ya es pero ya muy mínimo. Exacto. Sí, apenas para Esas lijas volver a también tienen mostrar. calibres. ¿Qué calibre se debe lijar? No, es lima triangular. Digamos, acá manejamos lima triangular. No tiene ninguna una especificación, una medida o alguna. Es una lima triangular para afilado. Entonces, de esa manera sería por este lado de la transmisión. Ahora iríamos al lado del motor. Vamos a despejar el espacio. Entonces ahora iríamos a ver lo de la parte del motor, principalmente lo de la mezcla. Cuando vamos a mezclar en este recipiente sería para trabajar no más de 2 horas, mediodía, ¿sí? Entonces tienen la opción de mezclar medio litro o la opción de mezclar 1 litro. ¿El medio litro es para 2 horas? El medio litro le haría más o menos media tancada, que obviamente variando la aceleración puede durar 1 hora o más, variando la aceleración, ¿no? Si es una aceleración constante, más o menos 45 minutos continuos. Y ya el litro, pues obviamente dependiendo de las pausas. El litro le va a hacer casi el tancado, le va a sobrar un poco para el tancado completo, y el tancado completo con variaciones de aceleración más o menos 2 horas continuas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se haría la mezcla? Para medio litro sería del fondo a la línea más grande, que es la línea de gasolina. Ustedes compraron aceite. Entonces, el aceite viene para especificación 51, como lo indica aquí. Entonces, en el recipiente también está la especificación de 51. Hasta ahí vamos a medir el aceite. Pero también me dice la medida en mililitros, son 10 mililitros. Entonces me voy a la tapa, que este sería el dosificador. En 10 mililitros sería la primera línea. Entonces internamente vamos a buscar la primera línea y hasta ahí sería el aceite para medio litro. Y la volteo al recipiente y la mezclo. La mezcla y después. Y luego el tanquecito. Y luego se tanquea así. O sea, esta medida de gasolina, ¿dónde está? Acá. Hasta ahí le echa. Para 2 horas de trabajo. Para 2 horas de trabajo. Bueno, 2 horas no. 2 horas sería completo. Ok. Este más o menos para 1 hora 45 sí. minutos. Dependiendo De la aceleración, porque si está todo el tiempo ahí, pues obviamente reduce el tiempo, ¿no? Y para 2 horas o 2 horas algo, dependiendo que la aceleración sea baja. Entonces, hasta la línea grande gasolina, y de ahí hasta 51, que me dice son 20 mililitros. Acá busco 20 mililitros. Un poquito de aceite. Esa es la ventaja del aceite. Este ya es para el tanquecito completo. Para el tanque. Para las 2 horas, digámoslo así. El 20 aquí. O sea, es más de gasolina que de aceite. Exacto, claro, pero siempre. es que la proporción es 51. Por eso es 51, son 50 Sí, veces ya pasaba con gasolina los y una vez de aceite. Ellos creen que llegan y botan medio por echan medio. aquí, No. No, ahí es cuando... Esa es la tú- ventaja. Me Esa es la decías tú ventaja. que cuando no mezclan eso es porque por eso empiezan a dañar la máquina. Exacto. No saben Esa es la mezclar bien. ventaja de este aceite, que está aplicando la proporción mínima y está protegiendo. Con los otros aceites tiene que, para proteger de la misma forma, tiene que aumentar la cantidad de aceite. La pregunta que yo te hago en cuanto a esto, ¿la gasolina normal o extra? No, es gasolina normal. corriente. Ok. No necesitaría No hay la que- gasolina ok. extra. ¿Listo? Porque es más fino. Entonces, así vamos a mezclar 1 litro. Pero si ya vamos a trabajar todo el día, Perdona que te interrumpa. ¿Y el depósito de la maquinita solamente tiene 1 litro más o menos? tiene 0.7 litros. O sea 0.7. Entonces Generalmente queda un poquito ahí. este litro lo tanquean y le Y va queda a sobrar. Ajá. Ok. Ok. bueno. Por este lado, cuando van a mezclar
para todo el día, digamos que su jornal ya lo van a extender a las 8 horas o 2 días continuos, ya puede mezclar esta proporción grande. El fin de estos recipientes, de saber cuánto voy a trabajar y cuánto voy a mezclar, es no guardar mezcla para el siguiente trabajo, ¿me entiende? Que siempre la mezcla esté recién preparada para que igualmente la máquina tenga un buen O desempeño. sea, decir, no preparo el tanque completo porque voy a trabajar hoy y mañana. Bueno, en este caso sí sería, este recipiente sí va a trabajar hoy y mañana, pero si va a trabajar 2 horas, no prepare porque no se le va a sobrar mucha. Y no, tampoco el fin es botar el combustible y contaminar. Porque O sea que si él llega y prepara el tanque completo, trabajó solo 2 horas y a los 5 días volvió y cogió el mismo líquido. Dentro de los 5 días es posible, ¿Sí? porque pues, bueno, no alcanza a tener tanto cambio. Me refiero ya 15 días, 20 días, un mes. No. La mezcla va a tener un cambio O sea, total. máximo 5 días de... Sí, por de que mucho dentro de la misma semana usa la misma mezcla. Pero entonces por eso está llegando esta opción, para que no pase ese problema. Lo que pasa es que, bueno, es viable y es viable Sí, ese. por Lo eso que pasa ambos es lo que por necesitan. tiempo, por lo como uno ya conoce los trabajadores de las fincas, ellos van a preparar cantidad Sí. para estar, ¿sí me entienden? Y no estar midiendo y perdiendo Sí, tiempo. claro. Entonces, de ahí para mi concepto, ¿no? Donde hagan esta medida es muy bueno al principio, pero ellos ya uno los conoce y empiezan, ahí donde viene la falla de que ellos llegan y cogen mitad y mitad, porque como no está uno encima. Claro, Entonces la pregunta es, si lo preparamos todo, lo pueden ir dosificando. tenemos 5 días para que dosificar eso y tener 5 días para gastarlo. digamos que usted lo prepare completo y lo vaya envasando. Exacto. Sí, 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 ¿sí me entiende? pero que sea dentro de la misma. Entonces, por eso, entre esos 5 días. Sí, Ah, eso bueno, lo puede es hacer. para dejarlo claro para Sí, que- señor. Sí, claro. Sí, lo puede hacer y obviamente Y eso usted tiene va a una tener manguerita más también control, para... ¿no? Tiene Sí, una manguerita exacto. para entrar aquí, ¿no? ¿No es una negrita? Recuerdo, como un embudito Sí, mire, lo corrugado. obviamente en etapa de seguridad, como los jarabes, para Ajá. que de pronto sea más difícil destapar, y el embudo, que obviamente va a evitar derramamientos. Bueno, Nos íbamos estabas- en este... bueno. en el- Nos sí. explicabas acá que es Entonces, lleno y cuánto de acá. cuando vamos a trabajar el jornal completo o varios días seguidos, podemos usar la misma mezcla. Entonces aplicamos del fondo a 5 litros Sí. y para 5 litros, como dice acá, 100 mililitros de aceite, ¿no? Entonces del fondo hasta 100, el aceite de 2 tiempos, eso lo mezclo acá y mezclo. ¿Listo? Ese sería el modo de mezclarlo para bastante tiempo continuo. En ese orden de ideas, ya tenemos mezclada la gasolina, va a dar más o menos esa tonalidad azul para que identifiquen cuando mezclaron y cuando todavía no está mezclado. Ah, ok. Entonces, la mezcla en la gasolina está protegiendo el motor. Si no va mezclada la gasolina, pues estamos exponiendo la máquina a que se dañe totalmente. 63. Ese año obviamente sería mal uso, ya no cumpliría con la condición de garantía. ¿Listo? Entonces vamos a Sí, señor, ¿cómo está? ¿Con ¿Para quién habló prenderlo? de casualidad? vamos a tanquear. ¿Danilo sería? Es que salió. Danilo. Entonces durante un transporte muy largo, digamos que como ayer que se la llevaron en el auto, durante un transporte así muy largo o si la van a guardar harto tiempo, es siempre sacar el combustible. ¿Listo? En el transporte es evitando, digamos, un derrame o de que se inunde la máquina. Y en largo tiempo, pues que se seque internamente y que cristalice todos los empaques y las mangas. Por eso es que siempre dejarla limpia después de uso. Y prenderla hasta que se apague sola. De esa manera, siempre que tanquee, va a ser como si la estuviéramos prendiendo de nueva, porque internamente va a estar todo seco, todo limpio, todo al pelo, entonces va a recibir la mezcla Es recién acabar hecha. el combustible, Exacto. en pocas palabras. Entonces ya aquí tendríamos tanqueada la máquina, vamos a el encendido, que sería el siguiente. El primer paso, que sería cuando el motor está frío, es... Perdona, Oscar, ¿y no te podrías poner el arnés para saber cómo, para sostenerlo, para que no vaya Ok, listo. el peso, porque eso es muy pesado? Bueno. Son 7.9 Sí, kilos. señor. O sea, 8 kilos.
El fin del arnés sería pues que la máquina esté balanceada sobre los hombros, ¿no? Sobre el cuerpo, y que no me impida, digamos, MS 380. el desempeño del corte. Entonces, aquí Y eso les quedaría a ustedes en este enganche debería ir sobre la mitad del tórax, es decir, sobre el esternón. Entonces aquí vamos a empezar a graduar. 5.3 caballos. Sí, señor. Este enganche Sí, señora. debe ir en la parte derecha, Ya con ese tipo de espada, no, señora. Ya en la serían parte esos derecha, dos y modelos. Sí, señora. que quede 4 dedos abajo del ombligo. Acá está el ombligo, 4 dedos, más o menos en donde va el cinturón debería ir este enganche. ¿Listo? Por allá, 2.069.000. más o menos acá, y sobre la parte derecha del cuerpo. Ese es el presionista. Y Entonces la vamos a ir a precio es calibrarlo. Obviamente si la persona es más alta que yo, variaría. Si la persona es más robusta que yo, variaría y todo eso. Bueno, en un caso que eso no le siga la recomendación, ¿en qué afecta su Quien sufre es el el operario. operador? Claro. Obviamente, la máquina no se va a dañar por poner el arnés mal. Quien se daña es la persona, se daña la ok. columna, puede terminar parado así, puede terminar con un hombro más abajo que el otro. Porque obviamente, ¿Eso es pesado? Claro. Yo no me lo aguanto ni 2 entonces, minutos. el fin de esto es que en los dos hombros esté soportado el peso de la máquina. Y que en la parte lateral, todavía me falta correrlo un poco. Es calle 80, carrera 28. Perdón, la dirección es carrera 28. Entonces en el centro del tórax, Número, 80. que las dos tirantas estén más o menos soportadas sobre los hombros, y en la parte Avenida calle derecha. 80, número 28. Así 59. voy a tener estos 5 niveles Sí, señor. para jugar con la medida, Como le digo, ¿no la tenemos ya? y vamos a hacer así. Entonces el fin es que A la que se le acomode al operario. Dependiendo. Exacto. Si digamos, Entonces, usted llega a hacer un pago temprano, aquí estaría un poco, si no, digamos, después de necesitaría las correrlo un 11, poco más atrás porque está ya cayendo estaría todo el por peso de- hacia el yoyo. Entonces esto me hace es que trabaje de esta forma. ¿Ve? Entonces ahí ya está Exactamente, sí. variando. Como yo voy la a estar en postura. feria todos estos días, a partir de mañana, entonces en cualquier momento yo se la podría hacer llegar allá. Pues tendrías que ponerlo más abajo. Sí. Ya, no. Entonces El aquí orificio más hacia el yoyo. empezar a correr esta base Sí. con los tornillos. Ah, Aquí ok. sería correrlo más o menos medio centímetro o 1 centímetro más hacia allá, para A que buscar este la me quede más nivelación. corte, para que esta parte me quede más corta, y buscar una nivelación. La idea es que que no haga esto. Bueno, aquí estaría bien porque ya mi cuerpo está tratando de mover sin manos, está moviendo la guadaña Sí. y está soportado sobre los dos O hombros. sea, no estás haciendo esfuerzo tú. De hecho, lo siento más sobre este hombro, ahí estaría mal puesto. Tendría que recoger un poco más de esto para que sobre los dos quede. Y ya, miren, el movimiento de la guadaña lo puedo hacer, ¿sí? Sin manos. Entonces esto hace que el corte, pues yo lo lleve con más ritmo, ¿no? Claro. Porque el peso está sobre los hombros y solo estoy dirigiendo el corte. Y nuevamente 15 grados de inclinación, que si está soportado sobre la guadaña, mire, yo puedo hacer esto sin ningún esfuerzo. Entonces 15 grados de inclinación sería, ¿sí? Ujú. Y Sí, son 300. Esa es la inclinación que debe tener para... Que el Nunca, nylon- nunca horizontal. que el nylon sea el que toque el piso, más no el yoyo. No, yo- O sea, esto no debe trabajar así porque ahí está generando desgaste. Es así. Así estaría la postura de la máquina. ok. ¿Listo? Entonces este arnés obviamente lo tienen que calibrar dependiendo del operario. Si es una persona más Dependiendo de su gruesa, cuerpo. más El tamaño alto, del más señor. bajo. De hecho, si es más bajo, tiene que calibrar mucho más porque pues más pegado al piso es más complejo. Ah, mejor. Pero así sería la postura de esto. ¿Listo? Y ahora empiezo a hablar cómo lo prendemos. Listo, ya para el encendido. Discúlpeme para poner la contraseña. Entonces así
puede pasar el jornal y obviamente 8 kilos durante 8 horas, pues se siente, pero que se sienta en los hombros, más no en la cintura, porque ahí es donde sabemos que pues está mal. Sí, me está generando es daño a mí, más no a la máquina. De igual forma, el protector piedra, que es esta pieza anaranjada, es necesario que le hagan entender al operario que la vida de, o sea, la protección de él depende de eso. Obviamente todo el traje, la máscara, gafas, todo el traje también, pero el 40% es eso. Si lo quitas, se expone un pedradón en un ojo, en la cara. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Porque igual la máquina trabaja sin eso. Sí, Corta pasto igual, prende. por seguridad. Pero ya la persona es la que se está exponiendo. Entonces así se usaría el arnés. La única protección que trae esta máquina es las gafitas, ¿no? Las gafas, como lo más importante. Los ojos, ¿no? Y ya para el encendido Sí, señor. sería el siguiente paso. Entonces, Attention. Sí, señor. esta flechita que encontramos acá, debo pasarla a este punto, que es cuando el motor está chocado. Esta función la tienen todas las guañas y todas las motos. Ese sería el primer paso, la flecha hacia arriba. Segundo paso sería oprimir los dos gatillos en un solo movimiento. Si oprimo solo este, no voy a hacer nada. Entonces, en un solo movimiento, los dos gatillos y este hacia atrás. Suelto gatillos. Y va a quedar puesto media aceleración. Esa media aceleración se desactiva volviendo a oprimir el gatillo. Entonces, el segundo paso es dos gatillos y botón atrás, suelto gatillos y queda puesto. Ese punto me está dejando en media aceleración la máquina. Está agilizando el encendido, ¿listo? Entonces aquí le voy a dar arranque hasta que dé la primera combustión. Esa primera combustión me indica que inmediatamente debo bajar el choque. O sea, En ese momento tienes que bajar bajar la flechita a su lugar original, que ahí es donde va a trabajar todo el tiempo. ¿Listo? O sea, la flecheta tiene que quedar así horizontal, ¿no? Siempre. Durante el trabajo siempre va a permanecer ahí. Y ya voy a darle otra vez arranque. Va a prender medio acelerada, entonces tan pronto prenda, me enfoca aquí el gatillo para ver cómo se salta a neutro. Ahí paso a neutro y se estabiliza. Y ya. Para apagar, entonces en stop, y para volver a prender, que sea dentro de, digamos, del mismo trabajo, que pararon a acomodar el terreno del trabajo, únicamente en neutro va a prender la máquina. Entonces aquí se engrana y Ya está caliente. Creo que no te toca. porque ya está O sea, caliente. jala la guayita. Sí. Acá hay un punto, acá hay un Lo puedes punto en volver a el hacer que, porque no lo firmé. acá hay un punto en el que no se está generando ninguna fuerza en el motor. Entonces esto es un punto muerto. La idea es engranar y... Pero cuando ya estamos iniciando la jornada, sí hay que chocarla, preacelerarla, arranque, la primera combustión, luego quito el choque, luego otra vez arranque, prende medio acelerada, gatillo y ya se estabiliza para poder trabajar. ¿Listo? Entonces ese sería por el lado del encendido. Ahora vamos al mantenimiento preventivo. Tiene que ver mucho lubricación de la transmisión cada 50 horas, el nylon a la medida exacta. Lo segundo importante, la mezcla con el aceite, que ya ustedes lo llevan, ahí están protegiendo la máquina bastante. La mezcla recién preparada o dentro de la misma semana, como habíamos hablado.
cuando guarden la máquina, saquen el combustible, prendan la máquina hasta que se apague por sí sola para que agote internamente el combustible. O sea, sacar el combustible sobrante manualmente. Sí, ya es desocupar, como desocupar. es darle la vuelta y desocupar. Y después ahí tapar prende. y prender para que Prende, acabe. o sea, ahí queda más o menos. Con los mismos pasos que hiciste para prender. Exacto. Así desocupamos todo el Hasta todo que el se motor apague de por sí sola, combustible. quiere decir que ya se secó el combustible. Exacto. Y Ya ya, la puedo guardar. La posición de guardar, si es colgada, que sea así, motor arriba. Y si es sobre el piso o un banco, qué sé yo, en esta posición. así como Ah, está. ok. No colgarla así. Sí, así podría porque está sobre esta posición. Ah, ok. Lo que no, Que quede lo que así. no deberíamos hacer es que la transmisión quede hacia arriba. Ah, ok. Eso es para evitar, simplemente. Es para evitar. Como digamos que las otras marcas, el cambio de grasa se hace cambiando grasa, o sea, ponemos grasa nueva y sale grasa vieja. Si ponemos la máquina así, la grasa va a coger camino por todo el tubo y va a empezar a bajar y llega al punto de tracción. Entonces, pues no, es evitando porque esta máquina seca la grasa y volvemos a aplicar, pero es simplemente para evitar. Cuando ya se le saca el combustible, se puede decir, Sí. la gasolina y el aceite, Sí. la dejamos prendida para que agote lo que hay ahí y luego, ¿cómo la dejo apagada para el próximo uso? No, Ahí ya. no pasa nada si queda aquí, esto no va a tener ninguna repercusión incidencia, en el motor. nada. No, para Siempre para prenderla tiene que nada. estar Siempre en- estar acá o si estamos iniciando la jornada, si estamos iniciando la jornada desde el principio, pero si está el motor caliente ahí prende, de hecho ahorita prendería. Y hay otro paso también bien importante que sería la limpieza del filtro de aire, que son prácticamente los pulmones de la máquina. Entonces soltamos este y soltamos este. Entonces aquí sale tapa, sale filtro número 1 y filtro número 2. Entonces este es el que tiene más, digamos, como que la capacidad de ensuciarse más, Sí. por lo que está recibiendo primero toda la respiración, ¿no? Entonces en un recipiente lleno de combustible, puede ser del mismo combustible o gasolina pura, se sumerge este que quede bien empapado y se golpea fuertemente sobre una superficie firme para que suelte el mugre más grande. Y lo dejamos secar, que se evapore totalmente antes de ponerlo. Ya este filtro va a tener menos mugre, pero todo el mugre se va a situar en esta cara. Entonces la idea es limpiar de adentro hacia afuera para que expulse lo que aquí atrás. Exacto. Y pues tener precaución porque esto es una malla realmente. Dices que de adentro hacia afuera, ¿y cómo se limpiaría de adentro hacia afuera? ¿Con qué? Entonces, digamos que tienen el mismo combustible, entonces dan la vuelta y el combustible lo empiezan a aplicar por acá Ay, para perdón, que perdón. salga. ¿Me vuelves a decir? El combustible que tenía el celular. Digamos que ¿Coges el mismo sí, combustible? en el mismo combustible. ¿Pero gasolina solo o con el aceite? Puede ser con mezclado. No, pura. mezclar. Y lo aplica de adentro hacia afuera para que acá suelte. Sí. De igual forma, siempre para que salga el mugre es golpearlo sobre una superficie dura. Pero si lo hago así, pues no va a tener para dónde salir. Ajá, ¿no? claro. Pues, de esta forma, así suelta, puede volver a poner. Acá anotamos carburador, todo el sistema. La idea es que esto permanezca limpio, ¿no? Eso lo vas a proteger el filtro. Y filtro de felpa y la tapa. Y media. Tenemos en presentación. Sí, señora, es correcto. Tenemos en presentación de galón, presentación de cuarto. O es igual, 10.000 pesos. No hay que apretarlo mucho. Sí hay que dejarlo ajustado, pero ajustarlo o sea, parejo, ¿no? Digamos, aprieta un eso poco se debe acá. limpiar después de las 50 horas de trabajo. Puede ser cada 50 horas, al mismo tiempo de la grasa, puede ser, digamos que
destinen 2 horas para la limpieza de la máquina. No se puede volver a poner los filtros hasta que no estén bien secos. Sí, tienen que estar absolutamente secos para volver. Si los colocan húmedos, digámoslo así, Pues es como que a usted le pongan un trapo mojado. pues no va a Para tener la respirar, misma... no tiene la misma fluidez de aire. Ah, ok. Y ese sería el modo de manejar la máquina. No es más, si tienen de pronto alguna duda, por favor. Llamamos. Sí, igual la máquina, esto no se fue con este. Igual la máquina va con este sticker, que pues realmente lo olvidé. Va con este sticker en donde van todos los datos del almacén. En caso de que tengan una inquietud o dudas o de pronto se les dificulte el encendido, algo en el proceso no les quedó claro, por favor nos llaman y vía telefónica les ¿Me resuelven. regalas un sticker? ¿Qué número será? Será 5035, transporte de pasajeros marítimos. No. Ahora, ¿será que lo podemos acabar el combustible que tiene? Porque como Sí, sí, no está. sabemos cuándo... ¿Cuándo la van a Cuando mandar? vayamos a... Entonces, ahorita lo desocupes. sí, primero sería manualmente, aunque no le puse tanto combustible, pero Sí. igual le pido el favor a ver si me sostiene este. Claro que sí. ¿No lo subo? Sí, sí. Listo. Muchas gracias. Y aquí ya la prenderíamos. Ya me toca afuera para evitar el ruido. Para guardar entonces se suelta el hexágono únicamente y media vueltica. ¿Listo? O para el otro lado puede ser. Para que la guaya quede, en vez de que quede así doblada, que quede estirada. La graduación de este va por debajo, ¿verdad? No, la graduación de este son todos estos tornillos. Ah, ok. Son como 8 tornillos. Lo suelto un poco porque de lo contrario pues ya Eso sí, no. solo una vez. Suelta un poco y ya corre medio centímetro, 1 centímetro dependiendo. Digamos, para mi posición, como cuadré el arnés y eso, más o menos otro centímetro aquí. ¿Y eso se afloja a dónde para poder correr eso? ¿A los Todos lados? estos tornillos. Ah, ¿todos esos? Son ¿Y 2, se afloja 4, con este 6. aparatico o con este, una...? sí. Ah, ok. Entonces ya voy a ir a agotar el combustible y volvemos a empacarlo.